Y aquí entonces quiero traer a la mesa una figura que creo que nos puede ayudar a definir, o cuando menos a mí, este entorno que estamos visualizando. Y eso tiene que ver con una palabra que es de origen griego y que, bueno, con todo respeto, no tomen conclusiones primeras. La palabra es la palabra diablo. Esa palabra diablo en la raíz griega significa día, en la primera parte de la raíz, a través de. Y la otra que es balein, que viene de arrojar y tirar. Y esa palabra Se fue tu audio, Javier. Se fue el audio de Javier. ¿Dónde me quedé? Ya, yo creo que en esa palabra. Yo creo que ahí ya se metió un boot para controlar lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero bueno, es otra vez referenciando esa palabra diablo, que es una palabra griega con dos raíces, que es a través de, que es día, y arrojar, tirar, que es de balein, y que se usaba fundamentalmente para acusar, para difamar, para calumniar. Y yo me preguntaba, ¿quién utilizaba esas expresiones? Bueno, pues ya lo dije al principio. ¿Quién buscó durante, no digo días antes de la elección, en general, los 3 años antes de esta elección intermedia, quién utilizó todas las herramientas que tenía para desunirnos, para separarnos? No tengo que decirles quién. Pero también nosotros utilizábamos eso para contrarrestar según nosotros. Y entonces provocábamos pues más desunión, más separación. Y entonces podríamos decir nosotros que ese diablo hizo acto de presencia durante estos tres años para poner la circunstancia en un grupo totalmente dividido. De ahí entonces, pues viene el nacimiento del grupo opositor. Obviamente todo el mundo identificábamos las fuerzas oficialistas y por el otro lado veíamos las fuerzas opositoras. Unos decían una cosa, otros decían otra, pero siempre estaban en esa confrontación, sin darnos cuenta que en realidad estábamos destruyendo lo único que es común para todos, que es México. Entonces, ¿eso a qué nos llevó? Pues nos llevó todavía a vivir una comunidad mucho más fragmentada que con la que ya veníamos en sexenios anteriores. Precisamente por esas percepciones que generábamos en cada uno de los grupos. Y si a eso le agregamos la influencia tan dramática que jugaron las redes sociales como nunca en la historia, obviamente producto de esa ola de tecnología que estamos en su máxima expresión, pues hacía que esas redes sociales que tienen la tremenda capacidad para engañar, para inducir, para influenciar, y lo veíamos claramente en la contratación desmedida de los famosos bots, no dicho por mí, dicho por especialistas de todo el mundo. El principal articulador y contratador de esos bots era Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hacía? Contrarrestar lo que dijeran los periodistas, lo que dijeran los medios de comunicación, lo que dijera el sector empresarial, lo que dijera un ciudadano que agarraba una bandera y salía a decir algo en contra de su gobierno. Como estos contrarrestaban con mentiras, con falsedades, con ofensas inclusive y faltas de respeto. Eso es lo que vivimos. Les doy un testimonial personal, nomás para que podamos casi todos recordar alguna circunstancia en nuestra cercanía, en las redes que nosotros vivimos todos los días, que siempre tuvimos ese diablo presente que a veces nos hacía pelearnos con gente que queríamos dentro de la misma familia o gente muy cercana, nuestros amigos, y terminamos peleándonos por estas diferencias, producto de la circunstancia que habíamos vivido. Bueno, pues me recuerdo una
nota que mandó alguien a un chat de amigos míos de toda la vida. Es un grupo grande, pero de muchos años. Y salió alguien, López Obrador, una vez con una camiseta que decía, perdonen la expresión, pero decía, circulen esta imagen si creen que yo soy un pendejo. Y la pusieron en relación a una declaración que dijo Héctor Aguilar Camín, que obviamente alguien robó esa imagen que dio una conferencia privada y la utilizó en las mañaneras del presidente. Y entonces esa imagen en este grupo, pues alguien del grupo puso, yo no estoy dispuesto a circular esta porque es una falta de respeto a la investidura presidencial. Esas fueron sus palabras. Yo no sé si me agarró en un momento donde yo ya traía alguna circunstancia interna o acababa de oír una mañanera que me frustró, que yo le contesté, oye, si tú le llamas falta de respeto a la investidura presidencial, ¿cómo le llamarías a la falta de respeto que el presidente tuvo con todas las mujeres trabajadoras cuando quitaron las guarderías y ya no podían tener acceso para dejar a sus hijos para poder trabajar? ¿Cómo le faltarías a la falta de respeto a los padres de familia que se quedaron sin medicamentos para sus niños con cáncer por una decisión presidencial? ¿Cómo le llamarías a la falta de respeto a toda la población mexicana que recibía un seguro popular precisamente para atender sus temas de salud como una condición de obligación del gobierno simplemente porque al señor se le ocurrió otra cosa diferente? ¿Cómo le llamarías a la falta de respeto de haber enterrado miles de millones de dólares en un aeropuerto que estaba a punto de ser un ejemplo internacional para construir una bodega que ahora recibe las críticas de todo el mundo y además gastarse el dinero de nuestros impuestos? Si eso no es falta de respeto, discúlpame, pero entonces no sé si estamos platicando de lo mismo. Ese mismo día que puse esa nota, pues la mitad del grupo, de alguna manera u otro, me ponía likes, me ponía monitos aplaudiendo, todos los emojis esos que se usan. Y cuando esta persona vio que muchísima gente apoyaba eso, este amigo se dio de baja del grupo. En ese momento, sin decir nada más, se dio de baja. ¿Qué sentí yo? Pues que esa pugna entre mi pensamiento contra su pensamiento no nos llevó ni siquiera a discutir y platicar de una manera, yo diría, decente, una circunstancia como para llevarnos a una conclusión. Y eso es el entorno preelectoral que estuvimos viviendo. Pero entonces, si nos preguntáramos nosotros, ¿cuál era el objetivo que nosotros narrábamos y oíamos en las diferentes redes de esa elección intermedia? Pues decíamos, el objetivo central seguramente es, de la fuerza opositora, era crear contrapesos. Contrapesos en el Congreso que no violentaran precisamente, pues, mis derechos. Y este sistema de tres poderes que ha sido, pues, la historia de nuestra Constitución mexicana. Entonces, ese era el objetivo central. No discutíamos en los grupos que si tal o cual podía ser o no el gobernador. Todos los temas estaban orientados a cómo logramos ese contrapeso en el Congreso. Y entonces ahí termino yo el tema preelectoral. Me voy entonces al siguiente elemento. El siguiente elemento sería lo que pasó en el proceso electoral. Un proceso electoral inédito. Nunca en la vida habíamos tenido una elección donde se iban a elegir más de 21,000 puestos de elección popular. Nunca. Tampoco nunca habíamos tenido una participación electoral inédita en una elección intermedia donde votó más del 54% del electorado, viniendo de un 44% en las elecciones intermedias más importantes en los sexenios anteriores. Además, una participación inédita de la mujer, donde el 66% de las mujeres en el padrón electoral salieron a votar. Tampoco habíamos visto
un proceso electoral donde el involucramiento del narco haya sido tan contundente como el que nosotros vivimos. ¿Cómo lo pudiéramos relatar? Pues nomás pónganse a pensar, 91 homicidios de candidatos a puestos de elección popular, la gran mayoría porque se oponían a los temas relacionados con el narco. Nunca habíamos vivido ese tema. Pero como contrarrestando esto, diríamos que vimos cómo el INE se convirtió en el gran ganador. ¿Por qué? Por el prestigio que generó, por la credibilidad que nos dio este proceso electoral, por la capacidad para manejar un proceso de esta envergadura con este profesionalismo, a pesar de la guerra sin cuartel que recibió los últimos 6 meses o un poquito más por parte del sistema oficialista, de prácticamente queriendo desaparecer al INE. Y probablemente la más importante, desde mi óptica, pues nos dimos cuenta ese voto razonado de la ciudadanía. Yo ya no le llamo el voto cruzado, que es el que todo el mundo comentaba, porque no había esa expresión de un voto cruzado. Más bien era un voto razonado, donde mucha gente dijo, voto por estos diputados, pero voto por este candidato de otro partido para la gobernatura, por decir algo, ¿no? Ese es un voto razonado. Eso es el llamado, obviamente, a la ciudadanía, de ser más conscientes de este proceso, de esta oportunidad que nos da la democracia, mientras la tengamos. Hoy la tenemos. ¿Cuál es la conclusión? Pues yo les podría decir, la conclusión de este proceso electoral fue resultados contradictorios según las expectativas de las encuestas o los cierres multitudinarios que veíamos. Las encuestas decían una cosa y entonces apostábamos, oye, pues si hacen el promedio de todas las encuestas, un encuestador decía por acá y el otro encuestador decía por acá, que si son pagadas las encuestas, que si no son pagadas, entonces ¿a quién le creemos para que sea el voto útil? Y esa era la confusión que estuvimos viviendo todos nosotros como ciudadanos. Y seguramente a muchos de ustedes les preguntaban, oye, ¿y quién me va a decir quién es el voto útil? Y entonces hasta hubo aplicaciones que decían, bueno, pues aquí hay una mecánica para escoger ese voto útil que te pueda servir, pero siempre nos quedaba la duda, ¿será bueno ese grupo que lanzó esa iniciativa, sí o no? Y entonces por eso el día de la elección, al final, pues todo el mundo se declaraba ganador, según mis encuestas, según lo que yo viví, según los cierres de campaña. Les doy un testimonial. Ustedes recordarán, hace 3 años o 3 años y un poquito más, yo fui el coordinador de la campaña de Felipe de Jesús Cantú para el gobierno del estado de Nuevo León por el PAN. Ese va a ser otro tema, platicar de Felipe de Jesús Cantú, pero al ratito también le doy una pasadita. Yo recuerdo en esa campaña, cuando íbamos a los mitines en todos los municipios, era algo espectacular. Y decíamos, no hay manera, vamos a ganar. Claro que vamos a ganar. Cierres de campaña en la Arena Monterrey, no cabía un alma. Y luego veíamos los eventos en la misma arena del Bronco, oye, pues a 3/4 partes o a veces hasta la mitad. Y decíamos, no hay manera de que nos puedan ganar. Cierre en el estadio de béisbol, no cabía un alma en el estadio. Claro, nos daba ese sentimiento de que vamos a ganar. Bueno, para las 11 de la mañana, el día de la elección, viendo simplemente los resultados, cómo se estaban dando, con las mismas encuestas que hacíamos nosotros de salida, me puse a redactar el discurso que le iba a pasar a Felipe para que saliera a reconocer la derrota, punto. A pesar de que me fui a dormir pensando que seguramente íbamos a ganar. Esto mismo volvió a pasar aquí. Todo mundo se sentía ganador, todo mundo se sentía que tenía la capacidad de movilizar a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, probablemente el efecto de las redes sociales, el miedo a decir en las encuestas por quién ibas a votar y luego salir
de tu ronco pecho, de tu corazón, a poner el voto por quien tú querías, y vimos pues los resultados que ya todos, que todos conocemos. De aquí me paso entonces al proceso postelectoral. Y esa parte postelectoral, pues, sería una pregunta obligada. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Y pues yo les diría, la respuesta es, pues depende de quién le preguntes. Si le preguntas al partido oficialista, pues ¿qué te va a decir Morena y sus socios? Oye, ganaron 13 de 15 gobernaturas. Pues les fue excepcionalmente bien. Conservaron la mayoría absoluta en el Congreso, lo cual les permite cambio de leyes, reglamentos, controlar el presupuesto. Oye, les fue muy bien. El control de 18 congresos locales representa el 48% de la población en México. Oye, pues extraordinariamente bien. Sin embargo, perdieron lo que ellos estaban asegurando que iban a lograr, que era la mayoría calificada, con lo cual iban a poder continuar haciendo los cambios constitucionales que todo el mundo conocíamos y no queríamos que sucediera. Por eso decíamos, necesitamos contrapesos. Y pasaron de 332 diputados que tenían a 281 diputados. Siguen teniendo el control absoluto, pero no tienen la mayoría calificada que se llama, que es el 66%. Y además, pierden la mitad de la Ciudad de México, que era el bastión orgullo del partido de Morena. ¿Por qué lo perdieron? Alguien podrá decir reflejo del hartazgo. Alguien podrá decir reflejo del mal manejo del accidente de la línea 12. Pero te apuesto que muchísimos van a decir es la combinación de las dos. Ese hartazgo que la gente verdaderamente tenía, que la vio coronada con el pésimo manejo de línea 12, a decir que había sido un accidentillo. Y ahora ese accidentillo está poniendo en la palestra a los dos candidatos presidenciales de Morena que venían trabajándose. Entonces hubo perdedores, pero también hubo ganadores dentro de Morena. Si vemos nosotros la alianza opositora, pues obviamente, bueno, pasó de 137 diputados a 193 y le quita el control de la mayoría calificada a Morena. Si a esa fuerza opositora que estaba conformada por PRI, PAN y PRD le sumamos Movimiento Ciudadano, que no se sumó, pero obviamente era oposición, bueno, pues pasaron de 168 diputados a 219. ¿Qué se logró con eso? Ponerle límites al margen de maniobra de AMLO. A eso se llama contrapesos reales. ¿Y saben cómo se logró eso? Con una operación quirúrgica que a lo mejor ustedes supieron o a lo mejor no, pero había grupos del PAN, PRI, PRD que se juntaban y decían, en estos distritos ni para qué gastemos un peso, no vamos a lograr nada. En estos distritos donde tienen muy malos candidatos, que inclusive se están tratando de reelegir, vamos a ponerles un verdadero gallo para que le haga una campaña y que la gente decida, alguien pensante, alguien con lógica gubernamental y no alguien simplemente levantadedos, como muchos de los que ustedes conocen que perdieron. Muchos artistas, deportistas, que ahí estaban simplemente nada más para atender una posición de grupos por parte de Morena. La pregunta que tendríamos entonces que hacernos sería, ¿será esto suficiente? ¿El haber logrado estos contrapesos? Claramente, para mí, la respuesta es no. Y la respuesta es no, porque hagan de cuenta que yo quiero hacer aquí, para ponerlo así muy fácil, porque estoy seguro que muchos de aquí que me escuchan, pues son futboleros o les gusta el fútbol o entienden un poquito de fútbol. Hagan de cuenta que antes de la elección nos sentíamos en un partido de campeonato y en ese partido de campeonato el portero nuestro ya estaba tirado en el suelo, iba el delantero solo con el balón
para meternos el gol y el juego ya se iba a acabar. Y viene una barrida extraordinaria de un defensa y saca la pelota a córner. ¿Qué es lo que permite en el fútbol cuando ya están a punto de meterte un gol? Sacar la pelota a córner. Volverte a agrupar, a reacomodar y prepararte para la siguiente jugada que viene en el tiro de córner. Eso es lo que necesitamos hacer a partir de hoy. No esperar a finales del 2023 para prepararnos para la elección del 2024, porque entonces puede ser el game over de lo que estamos platicando. Hoy tenemos que, como ciudadanía, recuperar estos aprendizajes y decir, ¿cómo nos organizamos? Cualquiera diría que en un proceso postelectoral, y muchos de nosotros los hemos vivido, no aquí, en otros países con los que hemos tenido alguna relación por nuestro trabajo, porque leemos, por lo que ustedes quieren, después de un proyecto electoral tan golpeado como el que acabamos de vivir, pues luego viene la actitud de limar asperezas, viene la reconciliación, viene la oferta de gobernar para todos, porque se necesitan a todos para sacar a un país adelante. No es sacar a un pequeño grupo. Pero sin embargo, vuelve a aparecer el diablo en pantalla. De nuevo, con intentos paralizantes como los que hoy anunció el presidente. En vez de estar reconstruyendo a ver cómo vamos a trabajar por un México mejor, hoy sale a invitar a la gente a que se preparen porque en agosto hay que volver a salir a votar. Y vamos a votar por una iniciativa que es, ¿debemos o no debemos juzgar a los funcionarios que hacen mal uso de sus posiciones gubernamentales en su beneficio? Esa es la pregunta que el Tribunal Superior de Justicia le autorizó para hacer esa encuesta. Una encuesta que va a costar 500 millones de pesos y que para que tenga validez necesita que el 40% de los del padrón electoral salgan a votar. Si con todo lo que vivimos en la campaña difícilmente llegamos a 52, 53%, ¿ustedes creen que vamos a lograr el 40%? No vamos a lograr ni el 10%, porque las casillas van a estar en las plazas. Entonces no es vinculante. Entonces, ¿por qué está convocando eso? Bueno, no nada más de eso. Hoy en la mañana, en su declaración, y véanlo si quieren, sale a decir, porque tenemos que juzgar a Vicente Fox por esto y por lo otro. A Felipe Calderón por esto y por lo otro. Y a Enrique Peña Nieto por esto y por lo otro. Oye, pues yo casi veía que el sangrero le salía por la boca al señor presidente. ¿Por qué le tiene que poner nombre si eso no va a venir en la encuesta? Simple y sencillamente para volver a polarizar. Esa es su historia. Los malos contra los buenos. Los que quieren estudiar contra los que no quieren estudiar. Los que se fueron al extranjero con los que no tuvieron oportunidades de irse al extranjero. Los que tienen una empresa contra los que nunca han tenido un trabajo. Esa ha sido nuestra historia. Polarizar. Y luego tiene otra encuesta en el mes de marzo o junio del año que entra para discutir si hay revocación de mandato. ¿Para qué buscar la revocación de mandato si en la Constitución ni siquiera viene eso? Pues para seguir hablando de sus contrincantes, de los que son culpables de que México esté en el pozo donde ahorita nos encontramos. Regresando con lo que inicié, al centro de esa cruz, utilizando la parte lógica, la parte emocional, la parte intuitiva, y poniéndolo en el centro, tomando esta historia que acabamos de vivir, pero tratando de ver un futuro, pues valdría la pena decir dónde estamos parados ahorita. Me podría pasar horas hablándoles de estadísticas y gráficas que seguramente ustedes tendrán mucho mejor referenciadas que lo que yo les pueda decir, porque ya lo dijo Ciro Gómez Leiva, o porque ya lo dijo
infinidad de personajes que presentan estudios en este tema. Les menciono solamente 4 nomás o 5 que nos puedan dar una referencia a dónde estamos parados ahorita. Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es decir, es un entorno gubernamental. Es autónomo, pero depende del gobierno. Nos habla que el ingreso se ha caído en México 4.6% el último año. Y nos habla que la canasta básica ha subido 3.7%. Conclusión, la pobreza laboral ha pasado de 35.4% a 39.4%. En el último año, representa 5 millones de personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno para favorecer esos? ¿Repartiéndoles dádivas de 1,000 pesos cada 2 meses o cada mes? ¿Así vamos a sacar a la gente de la pobreza? Yo no creo. El INEGI, declara el INEGI que el 56% de las empresas están en riesgo de desaparecer por la pandemia. Y yo me pregunto, ¿será por la pandemia o será por la mala respuesta a la pandemia de nuestro gobierno? Somos de los pocos países que no tuvieron ningún solo apoyo al sector empresarial, micro, pequeño, mediano empresario, para que se apoyara en esta crisis que estábamos viviendo. Ahí están los 5 millones de personas que pasan a pobreza laboral. Dicho por el INEGI. Del 2020 al 2021, México cayó 3 lugares en el ranking mundial de competitividad. Estamos en el lugar 53, media tabla, cuando somos una de las 15 economías más grandes del mundo. ¿Merecemos eso en México? Pues la verdad es que no. Pero ¿cómo estamos construyendo esa confianza con una política de descrédito, de pleito todos los días? Si además a eso le agregamos lo que acaba de generar el Banco de México, una encuesta donde decía, ¿qué es lo que limita el crecimiento? Y en la encuesta del Banco de México, dirigida a los ciudadanos, dice el 23% es incertidumbre política, 11% la inseguridad pública, 9% la falta de Estado de Derecho, 6% la corrupción, 2% la impunidad. El resto hay 1,001 pedacitos. Le pregunta a los empresarios, el 30% dice que es la falta de Estado de Derecho. Sin falta de derecho, la probabilidad de que invierta un mexicano o un extranjero en México se ve muy cuesta arriba, como lo estamos viendo ya ahorita actualmente. El 20% dijo inseguridad pública. El 21% dijo corrupción. Esos son los verdaderos problemas que tenemos en México. Entonces, ante esos problemas, y como les digo, puedo seguirles dando estadísticas de 1,001 cosas que no se han manejado porque ni siquiera se han dedicado a manejarlo. Porque todo es dedicarse a con quién me peleo el día de hoy. Por eso la imagen que tiene México en todos los foros internacionales, y lo vemos en Forbes, y lo vemos en Newsweek, y lo vemos en Wall Street Journal, y lo vemos en Le Figaro, en Francia, le vemos en todos los periódicos, salen las notas de México. Increíble que tengamos ya esa imagen en México, producto de esto que estamos viendo. Y entonces yo quisiera llevarlos a meditar sobre preguntas que tendríamos que contestarnos. Traté de hacerlo muy simple, muy ejecutivo. 4 preguntas que creo que nos podrían llevar a una discusión y ahorita pudiéramos abrir la discusión. La primera pregunta sería, ¿cómo emocionar a los seguidores tradicionales y nuevos de esta oposición que hoy salió a mandarle ese señalamiento al presidente de generar contrapesos? ¿Cómo capto a esos? ¿Cómo los emociono? Porque la emoción tiene que ver literalmente de hacerlos sentir que se requiere algo mucho más allá que simplemente pensarlo o simplemente decirlo y ponerlo en un chascarrillo o en una nota en las redes sociales.
Se trata de ir a tocar, vivir la experiencia de esa pobreza y esa miseria que todos juntos hemos construido a través de los años, que hoy se ha radicalizado más precisamente por estos malos manejos, no me cabe la menor duda. Pero si agarramos historias del pasado, no hemos podido articular campañas que ayuden a abatir esa pobreza. 2. ¿Cómo acercar a los votantes lastimados? Infinidad de votantes lastimados. Yo recuerdo recientemente, un poquito antes de las elecciones, un par de semanas antes de las elecciones, un viaje a Ciudad de México y pues trato yo siempre de platicar con el taxista. Esos taxistas tienen mucha información, que es lo que oyen de todos los que se suben en los servicios que ellos dan. Y me dio toda una cátedra de lo que estaban viviendo en el gobierno del Distrito Federal. De ese sentimiento de hartazgo contra el gobierno del Distrito Federal. Ya hace 2 semanas, mi esposa iba conmigo, le dije, van a perder el Distrito Federal. Y ahí están las pruebas. ¿Cómo le hacemos entonces para todos esos lastimados de diferente manera? Focalizarlos para que lo podamos no nada más verbalizar, sino comprometernos a transformar y mover hacia ese futuro que nosotros queremos armar. La tercera pregunta es, ¿cómo redireccionamos los mensajes antipopulistas por los de un futuro deseable? Si seguimos nosotros con estos mensajes antipopulistas y el hashtag fuera AMLO y es simplemente hacer la misma historia, la misma guerra de antagonismo que no nos lleva a nada. Lo estamos viendo ahorita. Lo que tenemos que ver es cómo generamos ese mensaje donde a través de acciones y compromisos de los diferentes sectores podemos visualizar un futuro deseable. Y eso, regresando a la palabra original con la que empecé, la del diablo, bueno, pues hay una palabra también griega que si ustedes le ponen al diccionario, opuesto del diablo, así como cuál, les va a decir, lo opuesto al diablo se llama símbolo. Y cuando hablamos de ese símbolo, igual tiene esas 2 raíces. Sim, que es una propuesta griega que tiene que ver con la colectividad, la reunión, de formar grupo, de formar equipo para construir algo. Y eso entonces me llevaría a la cuarta pregunta. ¿Cómo abordamos una campaña ciudadana que genere ese símbolo de reconciliación, ese símbolo que nos dé la unidad donde tenemos ya esa unidad y de recomponer aquellas cosas donde reconozcamos que no hemos hecho lo suficiente para acercarnos a algo que nos oriente a un mejor resultado en México? Si no lo hacemos, el 2024 vamos a estar otra vez con el portero tirado, un delantero casi a punto de meter gol, y yo no sé si una barrida va a poder volver a sacar a córner. Así es que más vale que nos pongamos las pilas y organicemos en diferentes maneras a nuestros grupos, a nuestros foros, para lograr eso. Yo les puedo platicar algunas de las cosas que se me ocurren como ideas y que estamos haciendo en CELíder, pero me gustaría mejor abrir el tema con ustedes y luego podría comentarles un poquito de eso. Adelante, Roberto. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esto. No, al contrario, muchas gracias a ti, a nombre del Colegio Monterrey y en lo personal, por tu excelente narrativa. Creo que es muy ilustrativa y nos deja mucha claridad. De hecho, en el colegio coincidimos con lo que tú dices de que no es suficiente el haber ganado esos contrapesos. Hay que hacer la siguiente acción, o haciendo la analogía con el fútbol. Si se fue a córner porque le sacaron la pelota en el último momento, ¿cuál es ese siguiente actividad que tiene que hacer el ciudadano común y corriente, el clase mediero, vamos a decir? Y el Colegio Monterrey ya tiene programado, aprovecho la asistencia que tenemos ahorita, un foro, el número 14, en la segunda quincena de agosto, donde precisamente el tema es el ciudadano de tiempo completo. Es decir,
no es suficiente haber ganado esto, hay que seguir participando, hay que seguir colaborando. Y yo aprovecho de que tú lo mencionaste ahorita, ¿cuáles serían esas actividades que el ciudadano clase mediero o el Colegio Monterrey pudiéramos colaborar para emocionar a la gente, participe y pues logramos redireccionar a México? Ok. Si quieren, me espero un par de preguntitas y luego junto varias y les doy una opinión. Adelante, okay. Otra. Yo quiero hacerte una pregunta, Javier. Sí. Soy Ramón Preciado. Tuve el gustazo de conocer a tu papá en la USEM. Ay, gracias. Y te felicito por le agarraste la estafeta, pero lo superaste. Ay, gracias, hombre. Quiero preguntarte, ¿crees que la alianza PRI-PAN-PRD en el Congreso se disperse a la hora de los billetazos que va a soltar Morena o el gobierno? Porque ya se han oído rumores de que una facción de priistas están negociando con Morena. Ok. Esa es la pregunta. ¿Crees tú que se haga, que se consolide esa alianza o que se diluya y acabemos hacia atrás otra vez? Bueno, pues a lo mejor aquí sí pego las dos. Aquí yo creo que una de las acciones que nosotros tendríamos que hacer como ciudadanos, pues es hacer visible esta expresión. Identificar a esos diputados que ahorita ya, bueno, van a tomar posición en el próximo Congreso, allá en septiembre, y tenerlos no nada más identificados, sino bien mapeados, con correos electrónicos, teléfonos, para poder hacer acción ciudadana, para poderle decir, oye, voté por ti, te estoy viendo, sé dónde vives, y cuando sepamos que están tomando decisiones equivocadas, poder manifestarnos en sus casas y decir, oye, no voté por ti por esto. Esa es una acción ciudadana, comprometer a mucha más gente donde esos contrapesos, son reales si no queremos que efectivamente nos lleven al precipicio. Y esa es una acción de hay que movilizar a la gente. Vuelvo a insistir, no con actos de terrorismo ni con actos de hablar mal de los mensajes, vamos a llamarle antipopulistas que se nos pudieran ocurrir, sino simplemente exigir a los diputados que nombramos, que seleccionamos, para que cumplan con esa función. ¿Que es difícil? Sí es difícil. ¿Por qué? Porque van a tener que aceptar esos cañonazos. Bueno, ese es parte del trabajo de una sociedad organizada, saber quiénes son esos nombres y buscar esos acercamientos. Y por el otro lado, yo diría, pues hay que preparar más gente. Hay que preparar a estos jóvenes que, si ustedes ven en las estadísticas de los votos, los votantes que tenían entre 18 y 29 años de edad, pues representaban cerca del 45% del electorado, de los que salieron a votar. ¿Por qué? Porque en realidad ellos son los que están apostando su futuro. Cualquiera de nosotros diría, bueno, pues yo ya qué. Cualquier día de estos Dios nos llama y estaremos viendo el juego desde otra cancha. Pero los jóvenes que no actúen, que no se comprometan, que no se preparen, que no puedan visualizar ese proyecto que les decía yo, el símbolo del país que te gustaría tener, los que van a estar arriesgando su futuro son ellos. ¿Y qué hay que hacer? Pues entonces hay que salir a formarlos, hay que salir a prepararlos. Nosotros en CELíder teníamos una iniciativa que surgió hace 15 años. Y esa iniciativa se llamó, bueno, la denominé cuando la arranqué, Líderes Socialmente Responsables. Y cuando hablamos de esos líderes socialmente responsables, surgió después de entrevistarme con jóvenes que habían pasado por CELíder cuando tenían 15 años, que así es como empieza CELíder, 15, 16 años, van a pasar a prepa. Y 15 años después les decíamos,
¿Y tú qué estás haciendo por México? Ese fue el eslogan con el que lanzamos esta iniciativa. ¿Por qué? Porque veíamos que el joven que tiene entre 25 y 35 años de edad está en ese tema donde se la está rajando para tener un mejor empleo o para hacer que su negocio prospere, o a lo mejor se está casando, o a lo mejor está teniendo familia. Y todas sus cosas están enfocadas al yo mime conmigo y mi pequeño grupo de acción. Con esa pregunta lo que nosotros les hacíamos es hacerlos reflexionar sobre el México que ellos estaban comprometidos para trabajar y luchar para lograr ese gran proyecto. Y fue un proyecto que inició de manera selectiva, escogiendo a 100 jóvenes profesionistas que venían de las empresas, los partidos políticos, liderazgos estudiantiles, ONGs. Los poníamos en un programa de desarrollo que eran 10 sesiones de 4 horas cada una, donde les hablábamos de democracia, les hablábamos de la radiografía del México actual, les hablábamos de el tema más importante que estaban viviendo en ese año que estábamos haciendo la convocatoria, y así sucesivamente. Bueno, les quiero decir que en ese módulo, en ese programa, teníamos de oradores, por ejemplo, a Guldenberg, que les hablara de democracia. Les hablaba Carlos Ugalde, hablando de la democracia. ¿Y por qué el INE? Las sesiones las hacíamos en el INE para el grupo del Distrito Federal. En el caso de Monterrey lo hacíamos en el INE aquí en el estatal. Hablar de la importancia de la democracia. La democracia no se defiende sola. O la defendemos nosotros como demócratas o se acaba, punto. Así de fácil. Eso ha sido la historia de Latinoamérica. Pero entonces también venía secretario de Gobernación, secretario de Economía, subsecretario de Competitividad, empresarios del calibre de Lorenzo Zambrano, de José Antonio Fernández, de Carlos Fernández, de Modelo, de estos personajes que lo único que les decíamos, vamos a inducir en esta juventud esa intención de comprometerse por el México que ellos están dispuestos a trabajar. Y luego terminaban con un proyecto social que tenían que trabajar y les llevábamos especialistas que les dijeran cómo se conformaba un proyecto de toque social, y al proyecto que ganaba le dábamos capital semilla para que lo arrancara. Bueno, les doy un ejemplo. La que hoy es presidenta de la Fundación FEMSA fue al proyecto de líderes socialmente responsables. Ejecutivos que están al más alto nivel en el grupo de responsabilidad social de Cemex pasaron por este grupo, de Rockwell, de Frisa, por mencionar algunos. Los tocas y entonces entienden ese rol que ellos tienen que jugar. En el 2019 fue el último seminario que hicimos, que fue el 15 aniversario. Y dijimos último seminario porque dijimos, vamos a darle una arregladita para convertir el LSR 2.0. Y dijimos, vamos a juntarnos con empresas, con Coparmex, con CAINTRA, con Consejo de las Instituciones, bla, 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 para darle forma, no porque estuviéramos viendo que venía esto que ahorita acabamos de platicar, sino porque era parte de la continuidad del proyecto. Sin embargo, pues nos agarró el 2020 la pandemia, se suspendió. 2021 está suspendido porque todavía no tenemos posibilidad de hacer esas reuniones con este grupo. Teníamos un grupo en el DF, un grupo en Monterrey y un grupo en Ensenada, Baja California. Bueno, algo como esto, pero de gran magnitud, habría que formarlo con estos organismos, pidiéndole a los que tienen los recursos económicos, decirle, pues hay que meterle dinero. ¿Para qué? Para que tener gente que se dedique a esto los siguientes 3 años, a construir redes que comuniquen la información de lo que estamos viviendo y de lo que nos podría pasar si no trabajamos juntos. Todo el proyecto que nosotros hacemos, 100% es voluntariado. Bueno, un pedacito del administrador o la administradora de ese líder que le dedicaba a eso. Todo lo demás era voluntariado.
pues entonces tenemos algunos problemitas. Bueno, ¿cómo llevamos un proyecto como ese, guardando obviamente las proporciones, líder de este tamaño comparado con el Programamote de México? Bueno, pues hay que salir a convocar a Concamín, a Coparmex, a Concanaco, al Consejo Coordinador Empresarial y a lo mejor hacer un proyecto piloto en Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León podría ser un gran proyecto piloto? Pues ya lo estamos viendo. Samuel, próximo gobernador de Nuevo León, y tiene a un Congreso 100% de oposición que ya parece ser que le está jugando, pues no quiero decir chueco, sino quiere tomar decisiones en los siguientes 16 años. Pues me parecería imprudente. Sin embargo, ni lo están haciendo. ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos? Pues hay que apoyar a Samuel. Si no apoyamos a Samuel le va a ir mal y a Nuevo León le va a ir mal. Punto. Y a todos nos va a ir mal. ¿De qué manera nos acercamos como empresarios, como educadores, como ONGs, como maestros para ayudar a que podamos resolver y hacer de ese proyecto de símbolo un proyecto de unidad que nos lleve a destacar a Nuevo León como lo que todos quisiéramos? En vez de volver a pegarle 6 años para que dentro de 6 años creamos que los partidos políticos van a existir. Los partidos van a dejar de existir si el gobierno logra tener mayoría absoluta y mayoría relativa al 66%, porque van a desaparecer los partidos políticos. Se los puedo garantizar. Adelante, Jorge. Gracias, Javier. Jorge, Gracias. reactiva tu micrófono, por favor. Gracias, Javier. Gusto en verte. Oye, me parece muy interesante lo que dices del símbolo y la antítesis del diablo y todo eso. Sin embargo, en una campaña electoral y particularmente en la era de las redes sociales, la simbología está asociada a una persona. O sea, a fin de cuentas está asociada a un candidato o una candidata que genere esas simpatías y que arrastre. Y es un trabajo monumental porque 3 años parecen muchos y en realidad son muy pocos porque estamos enfrentando a un tipo que se dedicó 18 años a construir Entonces mi pregunta es esta. ¿Quién ves tú, aparte de Ricardo Anaya, que lo esté haciendo? ¿Quién te gustaría que fuera? Y si habría manera de no, porque hay varios, ¿verdad? Claudio X como que está haciendo ¿cómo se llama? El de Hoyos, de Hoyos también quiere, y como que hay varios que parecen, pero si salen muchos, se hace difuso, ¿verdad? Se pierde. Entonces, si estás de acuerdo en que se necesita una persona, ¿quién es esa persona? ¿Y cuándo va a empezar? Porque 3 años se nos van en 3 patadas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ahora te digo, es difícil que puedas tú ahorita sacar y proyectar a uno, porque entonces lo que vas a hacer políticamente, pues lo vas a poner en una campaña de tírale al negro. ¿Sí? Lo que tienes que tener es muchos campos de acción y abiertos que comulguen en lo mismo, construir un México mejor. Y si esos tienen esa visión, pues entonces vamos a trabajar esa visión. Se te olvidó, por ejemplo, mencionar uno importante, que es Alfaro. Sí, claro. Alfaro es uno de estos movimientos ciudadanos que tiene ese tema. Ahora, hablando de otros candidatos, aquí, por ejemplo, hablando aquí de Nuevo León, bueno, pues, ¿cuál fue? Y, bueno, aquí le doy una tocadita al caso de lo de Felipe, que les comenté al principio. ¿Dónde creo yo que estuvo mucho de nuestro error como ciudadanos en los partidos políticos? Pues que nos dejamos mangonear por los partidos políticos. ¿Qué pasó con el PAN? El PAN en Nuevo León, desde mi óptica, con todo respeto, pues lo siento totalmente destruido. A grado tal que no me pasa por la cabeza como un Montes y un Felipe de Jesús abandonaron toda su historia del panismo para irse con Morena, que era su acérrimo contrincante de toda la vida. No sé la historia, no sé si les dieron algo, no sé si les ofrecieron algo, pero lo único que sí me atrevo a decir es, pusieron su capital personal y político en la mesa y lo perdieron ante muchos. Pero la pregunta entonces que nos hacemos,
Pero entonces es que ¿qué candidatos había? ¿Cuántas veces nosotros y nuestros amigos nos preguntaron, es que no hay por quién votar porque de todos no se hace uno? Bueno, ¿de quién es la culpa? Pues de nosotros, que no hemos formado a esos jóvenes que les interese la política como una obligación para servir a los demás, para hacer el bien común, no para servirse de los demás. Y eso nos obliga pues a reconstruir eso. Si estamos pensando de que, bueno, es que formando otros partidos políticos a lo mejor lo hacemos, too late. Bueno, ya lo vimos. Se formaron 3 partidos y los 3 partidos desaparecieron. Yo lo que quiero pensar es dónde quedó el dinero que recibieron esos 3 partidos para vivir. Pues te aseguro que en los bolsillos de muchos de esos candidatos. Gracias, Javier. Raúl Monter, si abres tu micrófono, por favor. Javier, qué gusto saludarte. Igual saludar a todos ustedes, es un gusto. Una precisión y un comentario. Adelante. Dentro de tu análisis, Javier, que estuvo muy completo y muy válido, creo que vale la pena incrustar un factor en la ecuación, que fue la participación de los carteles del crimen organizado. Sin duda. Yo creo que este factor viene a cambiar totalmente el mapeo de lo que está sucediendo en el juego del poder político de nuestro país. Mañana voy a subir un análisis que acabo de concluir y realmente es preocupante, mi estimado Javier. Preocupante. Y creo que es algo que tenemos que incluir en lo que vamos a vivir en los próximos meses, en virtud de que, déjame darte un dato nada más, así nada más para una pincelada. El 46% de los municipios que ganó Morena tiene la incidencia más alta en el crimen organizado. Sí. Eso es terrible. Y si a eso le sumas que en el caso de Baja California Sur, 10 días antes de la elección, el candidato de la alianza PAN, PRI, PRD y no sé qué más, llevaba 10, 12 puntos arriba y pierde por 15 puntos a favor de Morena. Operó el crimen organizado. Y otro dato nomás así como para no espantarlos más, pero creo que es algo muy serio. En todos aquellos estados donde hay una influencia determinante por parte del crimen organizado, no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo entre el gobierno, por supuesto, y entre las organizaciones del crimen organizado. Entonces, nada más lo comento para que lo incluyas en tu análisis, porque sí es muy preocupante y habrá que ver qué es lo que pasa en los siguientes meses, porque estos acontecimientos tienen una factura, Javier. Sí. Una factura que habrá que cobrarse no sé en cuánto tiempo, y lo más seguro que esa factura nos cueste a nosotros, los ciudadanos. Ese es un comentario que quería hacerte. Gracias, Raúl. Y totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablé yo del tema electoral, lo dije sin puntualizar y sin entrar a detalle, porque podría haber sido una desviación muy grande en la conversación, pero lo mencioné cuando dije el involucramiento sin precedentes del narco. Mi anotación inclusive me dice, 6 de las 13 gobernaturas que ganaron hoy están imputadas precisamente por el narco. ¿Y sabes lo que ha estado sucediendo? Bueno, también para que ustedes lo sepan, no hay notario ni abogado que quiera salir a defender esos temas en esos estados. Está la demanda puesta y entonces le dice el INE de su estado, le dice, pues sí, cómo no, nomás que a ver, que venga el abogado para presentar eso. Pues no hay abogado que quiera defender a la oposición en este tema. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Entonces, Además sí, quería tienes señalarlo razón, con mayor énfasis porque es un tema, para mí es un tema muy delicado para la sociedad. muy Y grave. ya De nomás hecho, para- ha habido gente que nos pone en una condición muy cercana a un narcogobierno. Así es. Entonces, eso verdaderamente es crítico y doloroso. Mañana Y les habrá que comparto encontrar. mi artículo porque es un artículo que estuve esperando porque yo lo que quería es dar una información con datos duros. Me costó mucho trabajo, pero ya después de varios días de análisis ya lo logré. Pero bueno, punto, yo lo comparto. Gracias, Raúl. El siguiente comentario va para terminar, Sí. Javier. Te recuerdo que Sí por México fue quien organizó, quien promovió esta famosa coalición de Va por México con PRI, PAN, PRD, que a final de cuentas, con todas sus limitaciones y errores, logró hacer una contención en la hegemonía partido-gobierno para detener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Estamos reanudando ese esfuerzo con un objeto de seguir adelante y ojalá se puedan sumar tú y mucha gente más porque ese trabajo no ha terminado. Tenemos que seguir trabajando intensamente con el objeto no solamente del 24, sino también de marzo del 22 que viene el referéndum. Y tenemos que reactivar a la ciudadanía. Te agradezco mucho, Javier. Un abrazo con todo oferto y muchas gracias, Roberto, a todos ustedes. Gracias, Raúl. Yo quisiera hacer una... Adelante. Bueno, si alguien tomó la palabra, yo quisiera nomás entonces... Aquí hay alguien con la mano levantada, Roberto. Adelante. ¿Puedo ser yo, Alberto, o hay alguien más? Hay alguien que está ahí, que tiene iPhone 2, está ahí enfrente de todos ustedes. ¿Qué tal? Si gustas, por favor, Eduardo, hacer tu pregunta. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, sí. Luego vas tú, Ricardo, y luego va Roberto. No, Roberto y luego Ricardo. Bueno, ok, como quieran. Queden familia. Organigrama mata carita. Javier. Sí. Hay dos conceptos que por alguna razón no hemos aprendido a separar. Para mí es muy ajena la política a la administración pública. Sí. En algunos países, nos guste o no la política, la administración pública la han hecho muy bien. Creo que hay países, por ejemplo China, que desde hace 60 años hizo una planeación y un programa de 100 años y han salido de la pobreza y crecido tremendamente con una buena administración pública, independientemente si su política comulgamos con ella o no. Yo no sé de qué líderes debemos de hacernos, porque creo que necesitamos más que la política sea, pues hay muchos países europeos que tienen un presidente y un primer ministro. El primer ministro es el que, a mi juicio, ejerce la administración pública y el presidente se pone a cortar listones por todos lados. ¿Cómo podemos llegar a poder separar eso para que podamos hacer una planeación a largo plazo y podamos tener éxito independientemente de quién esté al mando o de la política, etcétera? Y lo otro que decía el otro compañero sobre que nadie quiere hacerle frente como notarios, como abogados, a un problema muy puntual. Sé que en algunos países han hecho jueces sin rostro y son los que dictaminan y hacen las cosas sin ponerlos en riesgo. ¿Qué tanto podemos avanzar para poder dar de un plumazo una solución y seguir avanzando en esto? Perdóname, ¿tu nombre es?
Eduardo Sañedo. Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, mira, en la primera yo creo que pues el tema otra vez se centra en una tarea que nosotros dejamos a un lado. Y dejamos a un lado porque pues la historia de la política mexicana así nos fue empujando, donde había una posición muy clara, donde decíamos, mira, dejamos que los políticos hagan sus corruptelas por allá, e inclusive, acordarás tú, había expresiones que nosotros mismos aceptábamos y decían, mira, aunque robe poquito, pero que haga. Y así íbamos formando pues todos estos temas. Lo vivimos en Nuevo León. Yo te lo puedo decir de primera mano porque lo viví con mi papá. Y el grupo alrededor de mi papá. Te estoy hablando de 1960 y tantos, al final, 1970 y tantos, en ese espacio, donde esa sociedad organizada, unos venían del sector empresarial, otros dueños de empresa, otros de la academia, dijeron, es que tenemos que hacer algo. Y el tenemos que hacer algo era, tenemos que levantar la mano y participar. ¿Qué característica tenían esos candidatos? Éticos, con valores, con cola que no les pisaran, para poder verdaderamente actuar y responder a esos retos que tú muy bien mencionas. De dejar que una cosa es la operación y otra cosa es la política. Y entonces, pues vimos tantos gobiernos que ustedes recordarán en San Nicolás, en San Pedro, algunos en Monterrey, y luego en Santa Catarina, que fueron mandando ese mensaje. Pero luego creo que nos dormimos en los laureles. Y volvimos a decir, bueno, pues que se meta la política, porque la política es muy ingrata. Te la digo yo, que la viví desde dentro. Yo nunca fui miembro del Partido Acción Nacional. Pero si te digo que una buena parte de mi adolescencia me la pasé poniendo pegotes en la calle. Y luego después capacitando gente para que fuera a las casillas a cuidar los votos. Y luego defendiendo después de las elecciones para que no nos robaran las ánforas. Y luego yendo a protestar al Palacio de Gobierno para que no nos robaran una elección. Eso me tocó vivirlo porque yo lo vivía en el compromiso de mi papá. En el compromiso de los amigos de mi papá que estaban haciendo política. Y eso, pues, se nos pasó de lado. Yo decidí no hacer carrera en la política porque yo hacía política empresarial. Y de ahí mi participación y la presidencia de la CONCAMIN, pues es la Confederación de Cámaras Industriales, es el organismo más grande de México, del sector industrial mexicano, sin duda. Bueno, ahí hacía mucha política. En los exportadores hacía política. Después, cuando recibo la invitación para ir al gobierno, hacía política, pero dentro de la función que tú muy bien mencionas, que es la operación de gobierno. Y te das cuenta que la política es muy ingrata porque hay muchísima gente que te da una palmadita en la espalda por un lado y por el otro lado te está clavando un puñal. O te está tirando un capotazo. Y eso es lo que necesitamos tratar de cambiar. Necesitamos formar jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, es que vayan en ese proceso de formación en sus 20 y tantos años a los 30, a formarse en eso, en la ética, los valores, el compromiso, el decidir ante una situación ética lo que verdaderamente es beneficio de la comunidad y no el beneficio porque me afecta mi siguiente puesto, que es lo que hemos estado viendo en todos los partidos políticos. Y entonces, pues por eso hoy, cuando alguien me pregunta, oye, ¿dónde están pues esos candidatos? Pues por eso decíamos, la oposición está desfigurada a nivel nacional. Pues sí, porque muchos de los que estaban metidos en política les tenían el historial larguísimo. Yo te lo digo que estaba en gobernación. Teníamos expedientes de gente
que para poderla sentar a negociar le tendríamos que decir, mira, tenemos todo esto. Te tienen esas historias. Bueno, pues entonces, ¿cómo formamos historias de jóvenes que hagan carrera política con el apoyo de gente que ya pasamos por eso y que tenemos que dejar en el espacio para que ellos lo tomen, se comprometan y vean que en la política hay una manera de crecer y de hacer una vida en el futuro, que son precisamente lo que tú mencionas, los que hacen gobierno. Hubo un buen intento que no sé si todavía cómo funciona en el caso de San Pedro con Mauricio, cuando Mauricio nombró pues al no me acuerdo cómo le llamaban, el manager de la ciudad, City ¿no? Manager. City Manager, pues es el responsable de saber qué alumbrado pones, qué pavimentación haces, la limpieza, cómo la manejas, porque eso es lo que la gente, lo que se va a fijar. Y el otro, más que cortar listones, pues tiene la estrategia de a dónde vas a llevar al municipio. Hoy lo pudiéramos ver, San Pedro, pues ahí está, con Miguel, con un gobierno de muchos jóvenes que seguramente pues son a los que tendríamos que cuidar, arropar, para que entendamos todos que la política es la única herramienta para cambiar la circunstancia de una comunidad. No hay de otra. No hay de otra, porque utiliza recursos de todos y luego con una visión de un equipo más amplio. En el caso de San Pedro, pues son todos los comités ciudadanos que existen de chile, melón y manteca para atender toda la problemática desde la óptica de una comunidad. Habrá temas que a lo mejor no nos gustan, pero bueno, pues eso es parte del ser demócratas. Bueno, esos gobiernos jóvenes son los que tenemos que acompañar, los que tenemos que arropar, los que tenemos que hacer que les vaya bien, porque de aquí va a venir otros puestos. Van a venir las elecciones a senador dentro de 3 años. ¿Quiénes son los candidatos a senador por Nuevo León? ¿Los mismos de siempre? ¿O tenemos que formar estos ya no tan jóvenes, pero que tienen una experiencia y que les interese la política? En vez de ponerles todas las bardas, porque pues no eres del grupo de Pedro o del grupo de Juan en tal o cual partido político, y pues se acaban esas carreras políticas. Eso es donde nosotros podemos actuar, como un colegio de Monterrey, donde invite a esas gentes y veamos de qué manera se forman a esas gentes. Olvídense de qué partido político. Viendo sus antecedentes, liderazgos estudiantiles que dejaron huella por su compromiso, por su dedicación, por hacer por los demás y que ahorita tienen su negocio, pues hay que detectarlos, invitarlos a esos programas de formación para enamorarlos de la función pública. Porque si enamorarlos de la función pública es dejarlos que lean los periódicos todos los días o se chuten la mañanera, híjole, pues va a estar bien difícil que la gente levante la mano para hacer política. Yo quisiera, más que una intervención mía, invitar a alguien a que nos dé su opinión, porque yo creo que a veces se abre mucho el camino de redireccionar un país cuando se aprende los países pues, vecinos. Exacto. Aquí está conectado alguien que yo conozco, que lo conozco muy bien porque es mi cuñado, está casado con mi hermano mayor, él vive en Quito, Ecuador. Ellos recién acaban de hacer una redirección ahí, su país que parece que está funcionando, no estoy muy enterado, pero me gustaría saber la opinión de Marcelo Ávila aquí presente, de cómo ve desde allá a México, o qué fue lo que hizo Ecuador que debiera hacer México para abreviar camino. Marcelo, ¿escuchas? ¿Va? ¿Puedes repetir, Roberto? Bueno, decía que en los países aprenden, pues, escuchando las experiencias de vida o de retos de otros países, y Ecuador recién acaba de redireccionar un poco el rumbo con estas votaciones que tuvieron, y ¿cuál es tu visión de México desde allá y qué de eso podemos aprender nosotros para aplicarlo acá? Gracias, Roberto. La verdad que no pensaba intervenir, pero con mucho gusto voy a improvisar una interpretación de cómo veo el tema. En México yo veo que hay un problema muy grave de deterioro de todos los partidos políticos.
Democracia sin partidos políticos es muy difícil porque se cae en el populismo y en los líderes caudillistas. El Ecuador es un caso que sí merece un estudio especial porque nosotros vivimos 14 años del socialismo del siglo XXI con el señor Correa, que cambió toda la institucionalidad del país, empezando por la Constitución, y que luego destruyó los elementos que funcionan en la democracia, eso que el conferencista de ustedes hablaba de los pesos y contrapesos. Ese es el problema que veo yo, que México puede llegar a una situación de populismo. Veo que AMLO está procurando justamente ir hacia una reelección para cambiar la Constitución, para cambiar todas las instituciones. Cuando ellos llegan, no se quieren ir jamás. Entonces, ¿qué pasó ahora? Nosotros tuvimos elecciones en febrero y en mayo, en abril, y algo que parecía imposible, se logró salir de esa situación con base en un líder y un partido político muy débil, pero una clara posición de confrontación al socialismo del siglo XXI. Porque el socialismo del siglo XXI también trajo una gran corrupción. Como nunca en la historia del Ecuador, hubo un saqueo de las arcas fiscales. Entonces, nadie pensaba que iba a ganar el candidato que al final está gobernando ahora. Un mes lleva de ejercicio del poder con éxito, diría yo, y ha logrado en este momento llegar a un respaldo popular del 80%. Wow. Esto es algo increíble, pero es el resultado de un cambio de cómo hacer política, de cómo atender a los grupos estos que han tenido poca voz en la historia política, las mujeres, los jóvenes, inclusive quien ganó es miembro del Opus Dei. Es un católico practicante que obviamente, por ejemplo, está opuesto al aborto, como muchos de nosotros y los que somos católicos así somos. Pero él cambió en la segunda vuelta su posición para poder permitir escuchar las otras voces. Y esto es muy importante, el llegar a escuchar las voces de todos los demás. Él cambió de ser un banquero muy acartonado, muy de cuello cerrado y corbatas finas, pasó a usar el jean y pasó a usar el suéter y la camisa sport y abierto. Y ir a conversar con todos los grupos, con los indígenas, con los LGTBs, con todo el mundo, con los jóvenes. Y ha armado un gabinete de jóvenes, de gente de 38 años, de 40 años. Los viejos nos sentimos descartados, como dice el Papa Francisco, pero yo creo que es una realidad que se viene. Por otro lado, el tema de las redes sociales tiene un poder increíble, como lo decía Javier en su magnífica charla, que te felicito, Javier. Gracias. Realmente el poder de las redes sociales es increíble. Y el presidente actual en la campaña tuvo que ir al TikTok y estas cosas nuevas, ¿no? Y pasó a ser un chico
tiene casi 70 años, pero cambió todo lo que es el marketing político. Estas cosas que aparentemente son secundarias pasan a tener en el mundo de hoy otra dimensión, porque además la pandemia nos cambió a todos y ahora la gente no quiere largas exposiciones ni largos textos, sino están acostumbrados al Twitter y a los, ¿cuántos son? 140 caracteres y cosas de esas. Entonces, el ubicarse en el momento de hoy es muy importante. Pero sí creo que México tiene una carencia de partidos políticos o que estos no han podido ajustarse a la situación de hoy. No quisiera extenderme más, pero espero haber contribuido a esta magnífica reunión que felicito a Roberto y al Colegio de Monterrey. Gracias, Marcelo, por esos comentarios. Y bueno, iba en la misma línea lo que te decía. El éxito de un gobierno como el que nos acabas de describir, pues no ganó y empezó su proyecto descalificando. Llegó construyendo. Sí. Llegó, no digo haciendo a un lado tus problemas, porque esos siguen estando ahí, sino visualizando ese proyecto de símbolo que pueda jalar a todos. Eso es lo que te va a llevar. No quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo. Yo recuerdo cuando participaba como representante de México en la reunión del APEC y la participación en Chile, y veía todo lo que hacía el gobierno chileno, allá con Ricardo Lagos, que después, bueno, me hice muy amigo de él y lo traje a Monterrey a diferentes conferencias en el TEC, y la verdad es que muy padre. Y yo decía, bueno, ¿qué es el éxito de Chile en esa circunstancia? Claro, tenían su parte de derecha, su parte de izquierda, pero tenían un 65-70% donde todos estaban de acuerdo y se peleaban en el otro pedacito. Pero toda la orientación de negocios, de relaciones internacionales, de negocios con el extranjero, del tema de educación en las universidades, perfectamente estaba alineado para dar eso. Y por eso vimos el salto cuántico que Chile tuvo pues, en los años anteriores. Ahorita creo que están pasando un poquito la misma gripa latinoamericana de los grupos de izquierda. Ojalá y no llegue a un desastre y vuelvan a perder todo lo que habían construido. Pero eso es precisamente lo que necesitamos nosotros. Construir un gobierno en base a las coincidencias y nos vamos a sorprender que son muchas. Y esas son las que van a ayudar a limar las diferencias, las que no le hemos puesto atención por muchas décadas. Pobreza, educación, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica, pues, crear ese grupo de jóvenes que entren a la política comprometidos y dándose cuenta que a través de la política pueden cambiar un entorno. Y al mismo tiempo, pues, generar espacios para su desarrollo profesional, ¿no? Ojalá y podamos tener esa capacidad. Yo creo que sí. Tenemos dos personas aquí en línea, Ricardo González y el señor Topete de allá de ALA. Si por favor Ricardo, puedes empezar y luego pasamos acá con nuestro amigo de Guadalajara. Es una experiencia igual. Felicidades, Javier. Muy interesante tu plática. Gracias, Ricardo. Nosotros tuvimos una experiencia con un programa de comunicación masiva hacia la base social de la población, aquí regional en Monterrey, y buscábamos la manera de cómo alguien de nivel o estrato socioeconómico tranquilo, bajo, pudiera llegarle a otro de ese nivel para que se creyera, porque si algunos de nosotros pudiéramos empezar a actuar, se sentía muy forzado. Y a lo mejor por quitarnos del medio nos decían, está bien, pero finalmente no lográbamos el convencimiento. Y aquí buscábamos cómo convencer. Bueno, se hizo ese esfuerzo, nos quedamos aquí, queríamos proyectarlo a nivel nacional, pero primero
probar la experiencia regional y encontramos que cuando menos dio resultados, porque en el área metropolitana lo que buscábamos era demostrar que los programas de López y los programas de Morena habían sido o estaban siendo un verdadero fracaso, ¿eh? Y pudimos encontrar que en la gobernatura de Nuevo León, que en la mayoría de las posiciones del Congreso aquí local, pues prácticamente fueron mínimas o casi nulas los ganadores de Morena. Eso para mí dio resultado. No tuvimos tiempo, no tuvimos los recursos para lanzarnos a nivel nacional, porque además eso es mucho más complicado. Le bautizamos la campaña, la emprendimos gracias al apoyo económico de algunos empresarios, algunos aquí presentes, y eso nos dio resultado. Pero pues son fondos limitados, Javier. Comparados a lo que perciben los partidos por parte del gobierno, pues nos quedamos chiquitos, no es suficiente. Luego ellos terminan haciendo una gran labor de operación terrestre, como la que se vive en casi todas las elecciones, y esta no fue la excepción, y llevando y con dinero, etcétera, y nosotros quizá eso no lo podíamos hacer. Nos era muy difícil, no teníamos los recursos suficientes. Sin embargo, aquí viene encima ya a nivel nacional, ya viene la revocación de mandato en marzo del próximo año. Mi pregunta es, una campaña como esa, en este momento, ¿será válido repetirla, Javier, según tu experiencia? Irnos otra vez local o ya irnos a nivel nacional, pero imagínate el poder, la cantidad de recursos que se van a necesitar. ¿Tendrás alguna sugerencia? ¿Qué piensas de esta campaña que hicimos? A lo mejor no te enteraste, pero ahorita te la menciono que sí la tuvimos como por 4 o 5 meses. Y bueno, pues ahora estaremos en condiciones de volverla a repetir, la proyectamos más adelante. ¿Te suena interesante? Me gustaría oír tu opinión. Definitivamente me parece muy, muy interesante porque ahí está donde está el tema. Porque nosotros pues nos cansamos de mandarnos la misma información que estamos convencidos de por qué no nos gusta la política del gobierno. Y nosotros lo replicamos y se lo mandamos a 5 chats con los que estamos y luego al ratito ya regresa otra vez conmigo porque otro amigo me lo mandó y pues digo, no nos tenemos que convencer de algo que estamos convencidos. El tema es esa información que es válida, ¿cómo la bajamos? A mí me parece una iniciativa muy, muy válida. El tema sería cómo poderla articular para que sea masiva. Por eso yo planteaba ahorita, y de hecho, en el caso de CELíder, va a ser una iniciativa que voy a lanzar y voy a empezar prácticamente ya en los siguientes días para empezar a socializar otra vez, porque te digo, tenemos 15 años de experiencia con resultados súper exitosos de esos grupos. Y hablan no nada más de gente con un nivel socioeconómico medio alto, no. Ahí entraba gentes que pueden ser obreros de algunas empresas o miembros de partidos políticos que tenían esa edad y los mandaban. Aquí no hay limitación de partido político, ni empresa, ni religión, ni nada. Es simplemente que tengas interés de contribuir en el entorno en el que te toca jugar. Por eso en esta iniciativa, lo que voy a tratar de que armemos entre todos, pues es agarrar esas, yo le llamaría esas iniciativas dispersas. Como esa, Ricardo, hay muchísimas en México, seguramente. Y oyes uno y dice, pues no la conocía. Y al ratito abres tu tema y vas a dar cuenta, mira, en Guadalajara traen otra, y acá traen otra. Y el tema es cómo lograr consolidar un proyecto que pueda pilotearse con algo que podamos medir. Correcto. Por eso yo me estoy tratando de animar y decir, vamos a hacerlo en Nuevo León. Necesitamos hacer equipo con Samuel, por supuesto. Va a armar un equipo joven. Ojalá y haya muchos jóvenes que sientan que en la política pueden cambiar el país, pero que tomando en cuenta los que ya tuvieron esas experiencias y que puedan arropar ese gobierno para poder hacer política con el PRI, PAN, que van a estar en el Congreso y lograr mandar ese mensaje, pues mira, creo que puede ser una batalla que parece difícil, pero una vez que empieces con un año calendario que digas,
en un año calendario, ¿cuántos podríamos formar? Yo te digo, por la experiencia que hemos vivido nosotros, 300. Órale. 300 chavos en 3 programas que duran, como te digo, 10 sesiones, 9 sesiones por ahí, donde les hablas de democracia, le hablas de la radiografía del país, en el caso específico, aquí pues es la radiografía del estado de Nuevo León, donde después puedas decir qué acciones pudieran ustedes jóvenes tomar para hacer que esto suceda. Y mira, surgen proyectos que la verdad te quedas apantallado de toda esa creatividad que traen y además, pues el uso de las herramientas modernas que es la tecnología. Bueno, vamos a buscar ese acercamiento. Yo estoy buscando ahorita el acercamiento con Samuel y con Coparmex, como ya les dije, y con Consejo de las Instituciones, y con CAINTRA, y con los partidos políticos para decir, vamos a hacer esta prueba piloto y demostrar que sí se puede lograr. Porque una vez hecho esto, pues entonces ya lo puedes aventar. Y por eso yo lo que decía, ¿qué necesitamos? Pues hay que convocar al sector empresarial. El día de mañana le van a estar metiendo millones de pesos para ver cómo se defienden del gol que nos puedan meter en el 2024. Pues métanselo ahorita. Claro. Métanselo a un pequeño equipo de gente que esté trabajando 24 horas del día y no con pedacitos de tiempo como lo hacemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque traemos otras actividades. Claro. Si pudiéramos hacer eso, te garantizo que mandaríamos un mensaje de unidad de Nuevo León que haga ese convencimiento, que haga esa convocatoria para permear esa información y que obviamente, pues acompañado con el gobierno del estado, se pueda estar derramando en pequeñas acciones que puedan ir cambiando, pues la circunstancia, por ejemplo, de las comunidades más desprotegidas. Pues, hay que llevar y acompañar ese tipo de tema. Pues, yo te felicito, Ricardo, porque esa es una muy padre iniciativa que, si te fijas, es una de las preguntas que ponía yo aquí, donde decía, ¿cómo emocionar a esa gente que está abajo, que se siente dolida, que se siente afectada? ¿Cómo la emociono para que sea parte de esto otro? Porque juntos le vamos a dar mejores posibilidades. Ese es un excelente proyecto. Y si lo logramos vender así como una cosa más grandota, me parece que sería buenísimo. Te agradezco, está bien, es un avalamiento de tu parte y suena muy interesante y creo que nosotros logramos tener bastante éxito. Sin embargo, gentes como aquí presente con Fernando Elizondo, él nos dio una plática y nos hizo recapacitar un poco en los términos de cómo estábamos dirigiendo los mensajes. Quizá nos seguíamos quedando un poco altos y había que bajar utilizando un lenguaje sencillo, corto, rápido, atractivo, chiquito, con palabras muy de ellos. Cosa que Fernando nos hablaba de utilizando el concepto de los supermachos en su época, utilizando a un Chumel Torres con ese tipo de lenguaje para llegarle a la raza. Aprendimos, yo creo que, bueno, ahí se sumaron los esfuerzos, primero de una manera, luego medio redireccionamos un poco el esfuerzo y ahí está. Pero hubo otros también que nos dijeron, olvídense de eso, ya es muy difícil convencerlos. Y de veras ahí nos metieron un ruidazo tremendo porque dijeron, váyanse con quienes no votaron, que son de clase media. Esos pues traen el lenguaje tuyo y esos te van a entender. Ve y dirígete a esos y olvídate lo otro. Entonces decíamos, híjole, bueno, pues no hay tiempo y teníamos que focalizar en algo. Y ya traíamos lo otro y teníamos mucha inercia y nos quedamos con eso. Pero hubo quienes nos decían, los que no votaron, hombre, llévenselos y esos son los más fáciles de convencer y son los que van a impactar más a la hora de la votación. ¿Tú piensas eso igual? Pero te digo, yo creo que necesitas a los dos grupos. Definitivamente necesitas a los dos grupos, porque si no tuviéramos a los dos grupos, pues estaríamos fomentando con lo que empecé la plática, con ese divisionismo. Yo que sí tengo capacidad de inteligencia para entender estos mensajes, y tú, pobre inculto, que no tienes eso, pues mejor a ti ni te dirijo la palabra. Yo creo que necesitamos a los dos. Y yo creo que podemos formar a los dos. Bueno, aprovecho y saludo a Fernando Elizondo. Él ha estado
en varios de estos programas de líderes socialmente responsables, cuando era gobernador, cuando era secretario de energía, y él clausuraba nuestros eventos, y él podrá ser testigo de que allí en el grupo había gente desde clase social alta a clase social baja, que había estudiado con mucho esfuerzo y ahorita estaba tratando de salir adelante. Y el mensaje era, ¿cómo te comprometo para que trabajes por México? Fíjate el mensaje que era. Claro. ¿Tú qué estás haciendo por México? Tu pedacito de México. Sí. Y cuando encontrabas que te decían, pues nada, pues órale, manos a la carga y vamos a trabajar. Y surgieron muchos proyectos sociales porque ese es el enfoque que le dábamos a ese programa. A lo mejor ahorita con este 2.0 que te digo, voy a pensar cómo platicar con más gente para redireccionar y decir, no nada más veamos el enfoque de la contribución social, sino de la contribución político, económica y social, que es el futuro del país. Muy bien, Javier, gracias. No, José Luis Topete, tu pregunta. Hola, buenas tardes. Javier, mira, soy José Luis Topete, te hablo de Guadalajara. Me toca ser coordinador de un movimiento que se llama Movimiento ALA, que está enfocado fundamentalmente, o se enfocó fundamentalmente en su nacimiento a impulsar a los jóvenes para que fueran a votar. Y en la Junta de Consejo que tuvimos este lunes pasado, ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando con jóvenes para impulsarlos a que se inserten en todo el tema de lo que es las necesidades pues, de participación social y política del país. Escucho con mucho agrado tus comentarios y tus proyectos y pues simplemente yo quisiera ponerme a las órdenes de ustedes. Órale. Por si nuestro movimiento puede servir de algo. Sí, por ahí tenemos algunos trabajos realizados con el Colegio de Monterrey a través de su presidente de Roberto Treviño. Hemos participado en algunos foros de manera dual. Tengo 2, 3 participantes del consejo que han participado en foros que ha organizado el Colegio de Monterrey, que son gente muy brillantes, y que incluso en la Junta de Consejo del lunes pasado acordamos que iban a ser las cabezas que iban a participar del proyecto de los jóvenes. Entonces, bueno, pues simplemente quería comentarte pues que estamos interesados en tu proyecto, muy interesados, y en lo que podamos trabajar, estamos a la orden. Ok, perdóname, ¿cómo te llamas? José Luis Topete, a la orden, Javier. Pues mira, me pongo de acuerdo con Roberto para compartir algunos datos de contacto y estar compartiendo pues, todo esto que esperamos pues, se pueda gestar rápidamente, igual que con Ricardo González, y estoy seguro que podemos armar algo. Como tú bien comentabas, el tiempo no juega a nuestro favor, y al aprovechar una experiencia que ya tienes tú de tanto tiempo caminando en ese sentido, pues nos ayudaría a caminar más rápidamente a nosotros. En beneficio de todos, obviamente. Muy bien, José Luis, claro que sí. Agradezco, gracias. Pues ahí está don Fernando pidiendo la palabra. Fernando, adelante. Estás en mute, Fernando. Tienes bloqueado tu audífono. A ver, listo. Listo. Javier, mucho gusto en saludarte y en verte. Igualmente, yo quiero decir que coincido 100% con lo que ha expuesto Javier aquí. Siempre he admirado la iniciativa y la obra que él ha venido haciendo. Y ahora coincido particularmente en la necesidad de esas iniciativas que menciona Javier, de reactivar la formación de ciudadanos y la formación de líderes. Son las dos cosas, porque hay trabajo que hacer como ciudadanos fuera de la política y fuera del gobierno, y hay trabajo que hacer como líderes, los jóvenes, me refiero. Entonces, yo me sumo
incondicionalmente a lo que pueda aportar, a lo que pueda ayudar en estas iniciativas, igualmente la del Colegio de Monterrey y lo que se haga a iniciativa de Javier. Y estoy a la orden también. Te felicito por esa exposición, Javier. No, pero gracias, Fernando, y vamos a estar en contacto, vas a ver. Y nada más una acotación que me parece muy importante. Vienen dos procesos, el de consulta popular y el de revocación de mandato. El de revocación de mandato no sabemos si se va a dar o no. El de consulta popular ya está convocado. Ese fue convocado por el Congreso ya formalmente con la pregunta reformulada por la Corte, como probablemente ustedes vieron. Yo creo que lo que procede en la consulta popular es no participar. Totalmente de acuerdo. Porque primero la pregunta reformulada, igual que la anterior, me parece una cosa ridícula. No tenemos por qué andar investigando los actos pasados de actores políticos pasados y los daños que causaron en el pasado, cuando en el presente está habiendo actores políticos que están causando daños inconmensurables al país y a sus instituciones, ¿no? Pero además gastar 500 millones de pesos en un ejercicio de esa naturaleza, que nos va a mantener divididos, polemizando, para beneficio del que trae el micrófono, que es el que quiere concentrar la atención, pues me parece ridículo. Nada más les recuerdo que para que tenga algún efecto vinculatorio la consulta popular o la revocación de mandato, tiene que participar en el ejercicio más del 40% del padrón electoral. Eso es prácticamente imposible. O sea, va a ser circo porque no hay pan. Va a ser puro circo. Entonces, no cooperemos con ese circo. Yo creo que lo que hay que difundir es, olvidémonos de eso, no participamos, no le ponemos atención, ni siquiera discutimos el tema. En la revocación de mandato, además, necesitan juntar 2.800.000 ciudadanos que suscriban la petición. Y esos 2.800.000, el 3% del padrón, tiene que estar repartido cuando menos en 17 estados y en cada uno de los estados también representar el 3% del padrón. Es prácticamente imposible que lo hagan a menos que lo operen desde el gobierno. Pero de nuevo, es un desperdicio y un despropósito estar concentrando la atención en eso en lugar de en estas iniciativas que son las que verdaderamente construyen futuro para México, ¿no? Esa es mi muy humilde opinión. Gracias, Javier. Totalmente de acuerdo, Fernando. Les decía yo que precisamente que al terminar una contienda electoral cualquiera hubiera esperado pues una campaña de unidad, de limar diferencias y construir juntos. Claro. Y lo que nos despachó, bueno, para empezar fue a los aspiracionistas, hasta palabra inventó, ¿no? Y ahorita ya la está arreglando, diciendo que no, es que es una nueva clase media, ¿no? Sí. Pero porque se da cuenta. Y llevó al tema estos dos. Y lo que a mí me pareció ridículo, a lo mejor todavía no te sumabas a la plática, les decía, no nada más está mintiendo, porque la pregunta que le autorizaron es la que tú planteaste, que no necesitas ningún mandato judicial para, ninguna votación. Si pescas a alguien que hizo alguna cosa chueca, pues le puedes aplicar la ley. Es más, es tu obligación aplicar la ley. Pero hoy en la mañanera sacó por nombre a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, lo cual en teoría pues debería estar prohibido porque ni siquiera es la pregunta. ¿Cuál es su objetivo? Polarizar. Seguir hablando que hay alguien culpable detrás del telón negro que no me deja operar para construir México, lo cual es una mentira aberrante que ya le hemos vivido pues 6 años, ¿no? Tienes toda la razón. Ojalá y la gente ni se gaste un minuto de su tiempo en pensar dónde va a estar una casilla para ir a hacer esa votación, que para empezar va a ser en una plaza pública, en un jardín. No van a volver a habilitar todo lo del INE. Yo creo que no nos resta más que el Colegio Monterrey agradecerle a todos los asistentes, los que ya se desconectaron, los que están ahorita aquí, pero en especial a Javier por tu excelente charla, Javier.
y Al que contrario. pues, seguiremos en contacto, seguiremos en el entorno y colaborando. Así es que agradecidísimos con todos y pues gracias y quedan invitados. Próximamente les vamos a dar los datos del Foro 14 que será la segunda quincena de agosto. Gracias a todos. Pues felicidades Gracias, a todos. Javier. Un gusto saludarlos a todos.